El maestro Eduardo Correa es profesor e investigador en el área de Derechos Humanos en la UACM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Como ustedes saben, pues la UACM fue un impulso, creación, proyecto de Andrés Manuel a través del profesor Manuel Pérez Rocha, que fue el primer rector de la UACM. Y el creador o impulsor del proyecto de la UACM. Entonces, el maestro es especialista en la cuestión de derechos humanos, como su origen colombiano, con corazón mexicano, pues él sabe perfectamente la cuestión de la caracterización hoy en México, de la violencia en México, que es así como le nombramos a nuestra conferencia, práctica, debate, sobre todo debate del día de hoy, es la violencia en México, una guerra, ¿cómo vencerla? ¿Por qué? Porque ya se está caracterizando y obviamente ustedes a lo largo de su plática verán que si estamos ciertos en la caracterización que esta violencia se ha convertido prácticamente en una guerra, y donde en esta guerra, pues más lo que se acumule, como dicen, pero hay más de 33,000 desaparecidos, se está peleando la cifra en cuanto a casi 250,000, o sea, más de 200,000 muertos desde la declaración de la guerra al narcotráfico hasta nuestros días, hay desplazados, bueno, incluso hay más muertes que en estados que tienen propiamente guerra, y entonces en ese sentido nuestra plática de hoy, más que darle respuesta cómo vencerla, pues ver las características, el diagnóstico de esta guerra y nosotros mismos a través de estos elementos, estos instrumentos, estos conocimientos, pues saber por dónde debemos atacar, y hoy nos dará luz el maestro Eduardo Correa al respecto, y bueno, pues le damos la palabra al maestro Eduardo Correa. Siempre que hay presentación yo digo que soy chasqui, que quiere decir en quechua, el antiguo peruano, todavía vigente lengua de los peruanos ecuatorianos y sur de Colombia, que quiere decir el que viaja, recoge y lleva mensaje. Y eso es lo que me gusta hacer en la vida, viajar y escuchar y aprender y conocer más. Y yo lo que vengo aquí es a contarle un poco de lo que he visto en los viajes, y hay muchos puntos donde puedo empezar, muchos puntos de partida. Voy a hacer un ejercicio casi lineal, a la medida de lo posible lineal, pero de vez en cuando voy a meter algunos elementos teóricos para darle un empate, como el pegantito, para que pegue bien todo el marco que voy a tratar de transmitirles. El marco en su conjunto es lo que me permite a mí afirmar de una manera contundente y radical que lo que está viviendo México hoy no es producto del crimen organizado, como nos han vendido la idea todo el tiempo. Uno abre cualquier periódico y de inmediato el crimen organizado, y entonces los 250,000 muertos son del crimen organizado, y en algunos casos, por supuesto, el ejército que se le fue la mano, que no supo disparar, porque no sabe disparar, no tiene por qué saber disparar frente a civiles. Es una organización, es un organismo que fue creado para hacer guerra, y entonces lo ponen a confrontar civiles y se le tiene que ir la mano una y otra vez, pero la guerra no está de verdad ahí, porque el verdadero enemigo es del norte. México ya sufrió el cercenamiento de un poco más de la mitad de su territorio, y es eso en lo que está metido otra vez. Parece una presentación de esas muy alineadas con el viejo marxismo-leninismo, y sí, claro, pero
yo pienso que hay que renovarlo y volverlo a integrar en el mundo actual, porque los gringos, y perdónenme que los trate con ese desprecio bien merecido como gobierno, como Estado, como proyecto de nación, hoy es más imperialista que nunca antes. Entonces, yo quiero lo primero que hacer, y por eso digo que de cuando en cuando voy a echar brinco para atrás y hacer teoría. Cuando hablo de imperialismo no me refiero a ese monstruo que pintábamos cuando estábamos en la escuela o en la universidad, perverso. No, claro que tiene todos los elementos de la perversión, pero es importante regresar al origen del concepto, que tiene que ver con esa fase del capitalismo en que se producen tales volúmenes de acumulación de capital que se mueven como bloques en función de una búsqueda imperiosa de materia prima, de fuerza de trabajo barata y de mercados. Y para lograr eso, no tiene la menor duda en apelar a la fuerza militar. Entonces, pensemos una circunstancia, y eso es lo que yo vengo a hacer con ustedes aquí, a pensar con ustedes. Les voy a provocar con un montón de hechos, de datos, de anécdotas, pero vengo a pensar con ustedes porque, sinceramente, a mí no me parece que el problema de la violencia en México se pueda resolver al margen de un pensamiento muy rico y complejo. Y cuando se hacen estos foros con los deudos, de los desaparecidos, de los asesinados, ¿qué puede uno encontrar sino hechos en desesperación? Y ahí no hay condiciones de elaborar pensamiento, y lo que nosotros tenemos que hacer con urgencia es pensar qué podemos hacer, porque la situación es mucho más grave y complicada de lo que ustedes imaginan. Lo primero es que los Estados Unidos en la guerra de Irak mintió descaradamente frente al mundo entero en su tal acusación de que en Irak había armas de destrucción masiva. Y en segundo lugar, movilizó todo su ejército al otro lado de la tierra. Barcos, aviones, ustedes saben lo que le costó eso al gobierno de los Estados Unidos para poderse quedar con el petróleo de Irak. Imagínense lo que está haciendo para quedarse con el petróleo y el gas de México, lo que ya está haciendo. Entonces, si hizo una guerra al otro lado de la tierra, pasando por encima de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pisoteando al Consejo de Seguridad, lo que haga de aquí en adelante en cualquier territorio de la tierra, lo hace sin permiso, sin legalidad, sin legitimidad, como sea. Yo voy a contarles solamente un caso de lo ocurrido aquí en México. Algunos ya me lo han escuchado y entonces pido perdón, pero los que no me lo han escuchado, es el punto final al que quiero llegar dentro de esa trayectoria histórica lineal que les quiero narrar. Los Zetas, primero que nada tenemos que pensar que es el grupo, si lo quisiéramos llamar así, yo voy a romper con ese criterio, pero como así nos lo han vendido, el grupo del crimen organizado en América Latina más grande que jamás haya existido nunca. Las AUC llegaron a tener
cerca de 8.000 efectivos. Las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron a tener cerca de 8.000 efectivos en el momento en que lograron durante un par de años unificarse y crear un frente común. Y fueron descarnados y descarados porque ellos, teniendo vínculos con el ejército, claramente con la Marina colombiana, se llamaron Autodefensas Unidas. Y es descarnado porque eso correspondía a un proyecto de crear cooperativas de autodefensa por parte del gobierno de Uribe. Las Convivir le llamó Uribe y el gobierno de Uribe, y pasaron de ser aparentemente campesinos asesorados y armados con tecnología de comunicación dada por el ejército a convertirse en verdaderos ejércitos de accionar interno. Y ahí llegó a tener 8.000 agentes, pero fue un proceso relativamente lento desde finales de los años 70 hasta los años 2002, 2003, en que se hace una aparente negociación con el gobierno de Uribe y hay entrega de armas y hay proceso de paz con las Convivir. Con las AUC, es que es una continuidad una cosa de la otra, después de 30.000 muertos, asesinatos, y cuando uno va destapando toda esa olla podrida, termina descubriendo que el CISEN colombiano, que se llama Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con quien tenía un contacto directo, inmediato y cotidiano, se le encontraron a la jefa del DAS las listas de las personas que estaban siendo asesinadas, iban a ser asesinadas o ya habían sido asesinadas. Es decir, desde la presidencia de la República se estaba haciendo ese señalamiento. El problema es que Uribe venía de hacer una formación directa en Harvard. Es decir, ya venía con toda una visión, con todo un aleccionamiento, con todo un conjunto de estrategias, un proyecto político construido desde los Estados Unidos, y eso deriva en las Convivir AUC. En el caso mexicano, la cosa es un poco más sorpresiva, porque de entrada aparece simplemente crimen organizado. Ojo, la AAA argentina siempre tuvo relación y vínculo con la policía y con el ejército y con la marina argentina. Los escuadrones de la muerte siempre fueron derivaciones de los cuerpos de seguridad en Bolivia, en Uruguay, en Chile, en Guatemala, siempre estuvo. Aquí nos aparece esta cosa de los Zetas, que si no se les ha olvidado a ustedes, ellos resolvieron llamarse de esa manera porque después de la Z no hay nada. ¿Y qué hicieron? Tres cosas que me parece muy importante de mencionar de los Zetas. Primero, ellos llegaron a controlar todas las formas del crimen organizado que existía en su entorno, es decir, en el Golfo de México, que se convirtió en su territorio base de actuación. Yo digo que me toca echar para atrás en la historia porque lo que hicieron fue quitarle el control al jefe del cartel del Golfo de ese momento, que era Osiel Cárdenas Guillén. Pero vale la pena mirar un poquito la historia de Osiel Cárdenas Guillén, porque nos explica mucho de lo que nos está pasando. Osiel Cárdenas Guillén era un mecánico
de Quinta. El tipo en realidad terminó siempre siendo simplemente un ojalatero. Le enseñaron en un taller ahí en Reynosa y él puso su propio tallercito, y el día que consiguió la primera novia y le dijo, ay, quédate aquí conmigo, la mujer entró al cuartito donde es que estaba al lado del taller y le dijo, con toda esa cantidad de grasa y aceite, ni loca, cuando tú alquiles un departamento aquí al frente que sea decente para mí, yo me vengo a vivir contigo y lo que tú quieras, papito, pero así no. Y entonces, Osiel Cárdenas Guillén, además de seguir siendo ojalatero, le comenzó a vender droga a los gringos que cruzaban de McAllen y le venían a arreglar el carro, le preguntaban siempre, ¿y no tendrá algo de marihuana? ¿No tendrá algo de pastillitas? ¿No tendrá algo de sniff? Y al tipo al principio le daba susto, pero comenzó a darse cuenta que aquel negocio era muy suave de producir, él sabía las plazas donde se conseguía, hasta que un gringo le dijo, oiga, ¿por qué no me lo lleva hasta McAllen? No, yo no tengo ni siquiera pasaporte, ¿cómo voy a entrar a McAllen? No, hombre, aquí todo el mundo entra a McAllen, usted solamente con su tarjeta de identidad, la que tenga fotografía, usted la muestra, dice que va a hacer mercado en el Walmart de McAllen y lo dejan pasar. De ahí para adelante es que viene el control difícil, pero si usted demuestra que usted vive aquí en Reynosa, ahí lo dejan encontrar a hacer mercadito. Y nos encontramos ahí en el estacionamiento del Walmart y me lleva la droguita. La escondió de lo mejor que pudo entre la llanta de repuesto y le funcionó el primer envión, y cuando se dio cuenta que la petición era 10 veces más grande, pero también era 10 veces más grande lo que iba a recibir, se le abrieron los ojos y llenó la llanta de repuesto completa y ¡zas! Lo agarraron. En el segundo paseo a McAllen lo agarraron. Cárcel, el juez 7 años de cárcel, y pidió al abogado, dígale al juez que me deje pagar la cárcel en México, que yo no me aguanto, ni entiendo inglés, ni sé qué pasa aquí a mi alrededor y me tratan muy mal. Déjeme pasar la cárcel en México. Yo le hago la gestión, le voy a cobrar duro por eso, pero es una gestión perdida. Siempre que se hace la petición de que un preso mexicano quiere hacer su cárcel allá en México, no otorga el juez semejante derecho. Pues después de unos meses, cosa rara, lo dejaron regresar a la cárcel en McAllen, a Reynosa. Y lo curioso es que en esos días habían agarrado a García Ábrego, el viejo líder del cartel del Golfo, y entonces el que comenzó a operar todo el cartel del Golfo desde la cárcel fue Osiel Cárdenas Guillén. Yo cuento esa historia porque uno tiene que pensar que hay que ir hasta Colombia a hacer los conectes para comprar la droga. Hay que tener todas las conexiones de camiones y transporte por todo el Golfo de México, desde Quintana Roo, por donde entra la droga colombiana, para llevarla hasta dentro de los Estados Unidos, distribuir. ¿Qué hace uno con esos millones de dólares que recibe si no tiene afinado todo un sistema de lavado que entra y penetra el sistema bancario de los Estados Unidos primero y de México después? ¿Qué hace uno si necesita acompañamiento de los guardias de las garitas en los Estados Unidos, no tiene las conexiones, de los guardias del ejército, de la Marina Mexicana, de la policía, de los secretos? ¿Cómo hizo? Qué genios estos latinoamericanos, narcotraficantes nuestros, que sin tener condiciones materiales objetivas de ninguna especie terminan siendo los jefes de los carteles. El peor de todos, el más inexplicable de todos, Osiel Cárdenas Guillén. ¿Cómo hizo para hacer eso? A no ser
que en la cárcel de los Estados Unidos le hubieran dado toda la conexión y usted se va a encargar ahora en adelante de poner orden allá en México para que se muevan las cosas, y el orden lo hizo con un celular desde la cárcel. Y él se dio cuenta cuando se le comenzó a acabar su cuarto de hora, su momento de enriquecimiento y de poder extraordinario, ya fuera de la cárcel, cambiando de mujer, robándole la mujer, asesinando al tipo que le gustaba la mujer que él quería, haciendo muchas barbaridades. Él subió, se volvió intocable en Monterrey, en Veracruz, en Quintana Roo. Él paseaba y se movía como rey por todas partes, pero de pronto un día le llegó el soplido al oído de que se le había acabado el cuarto de hora. Y en ese momento aparecen estos personajes de pelo corto, con cuerpo atlético de lo mejor que ha tenido el ejército mexicano, y se ofrecen para ayudarlo. Nosotros le damos a usted seguridad personal, le colocamos un comando de 16 hombres alrededor suyo y no se va a arrimar un policía ni un comando del ejército, porque lo vamos a batir antes de que alguien se atreva a tocarlo a usted. Y el tipo y vamos a asegurar que sus llamadas telefónicas nadie se las pueda pinchar. Y vamos a asegurar que su computadora esté totalmente sellada, y ni los bancos en México tienen tanta seguridad como la que le ofrecieron los Zetas a Osiel Cárdenas Guillén. Y usted quiere seguridad para su droga. Bueno, para eso necesitamos 120 hombres y eso le aumenta el precio en tanto. Listo, con tal de tener seguridad se apuntó. Y usted quiere seguridad para su dinero. Bueno, eso le cuesta. Y usted quiere seguridad para su familia. Y le fueron subiendo la cuota y la cuota, pero al mismo tiempo lo infiltraron por completo, se dieron cuenta por dónde entraba la droga, a quién se le distribuía y todo esto. Los Zetas, ya les digo, lo primero que hicieron trabajando en ese momento con Osiel Cárdenas Guillén fue controlar todas las formas de crimen organizado de su entorno, jalar coches, venta de animalitos en vías de extinción para llevar a los Estados Unidos, o no en vías de extinción. El leoncito que quería el gringo millonario allá se lo vendían los Zetas. El pajarito que se conseguía rarísimo en los llanos orientales colombianos, los Zetas lo transportaban y lo ponían en Estados Unidos. Pero de todo, la prostitución, llegó a decir, yo les dije eso el otro día, llegó a decir Calderón que ya los tenemos arrinconados a los Zetas, porque perdónenme la palabra las señoras, pero mucho pendejo, oye, decir que los tenían arrinconados porque ya estaban dedicados al negocio de la piratería, y era al revés. Habían expandido todos sus negocios ilegales hasta el punto de controlar hasta la piratería. Y uno de los negocios que manejaron muy importante fue el coyotaje. El coyotaje produce de 3.000 a 3.600 millones de dólares al año. Y estos tipos llegaron a controlar la totalidad del coyotaje, es decir, de la gente que venía de Centroamérica o de México y que quería salir hacia los Estados Unidos, tenía que pasar por manos de los Zetas. Y los tipos sofisticaron el negocio al punto tal que montaron casas de seguridad donde recibían a los migrantes en Los Ángeles, en Atlanta, en Seattle, en Chicago, en Nueva York, en Miami, todas las zonas de recepción donde quería el migrante llegar.
Ahí lo colocaban y había una casa muy limpia donde le daban de comer, donde tenía todo organizadita la vida, le ayudaban a conseguir trabajo, porque entonces el migrante no pagaba los 2.000, los 2.500 dólares del cruce solamente, sino que se obligaba a pagar un porcentaje de los ingresos que recibía como trabajador en los Estados Unidos. Es decir, esos 3.000 a 3.600 millones de dólares que podía producir el coyotaje, sabiendo que el de la droga produce alrededor de unos 30.000 millones de dólares al año. Es decir, las diferencias son verdaderamente abismales entre una cosa y la otra. Pero es que tenemos que pensar una cosa que es muy importante. Un grupo operativo de guerra no se puede dar el lujo de tener otro comando flotando alrededor con armas. Entonces, no puede tener jaladores de carros, ni los que controlan la prostitución con revólver, con escuadra en el bolsillo. Los únicos que tienen ese derecho son ellos. Que no haya competencia, que nosotros tengamos la totalidad del control, porque la policía, el ejército y la marina es con dinero que se dispara y aquí todo el mundo tranquilo y nadie se mueve y no pasa nada. Entonces, la primera pregunta de la guerra reciente de México es ¿por qué los Zetas comenzaron a masacrar, a desaparecer de manera masiva a los migrantes que ellos estaban transportando? ¿Por qué? Porque fueron ellos los que produjeron la masacre en San Fernando, a las afueras de Reynosa, con 130 y tantos muertos, y de ahí en adelante nosotros hablamos de 30.000 desaparecidos mexicanos, pero se calcula que puede haber otros 30.000 desaparecidos migrantes centroamericanos. ¿Dónde está esa gente? ¿Por qué los Zetas decidieron comenzar a producir estos asesinatos en masa de un momento para otro? Yo la única explicación que me doy es por una orden de sus jefes. Y cuando yo digo una orden es porque los Zetas, antes de convertirse en los Zetas, fueron primero el comando de acción rápida más importante que tuvo el ejército mexicano, los GAFES, los grupos aerotransportados de fuerzas especiales del ejército mexicano, los paracaidistas del ejército mexicano. Ellos fueron sobreentrenados en la Escuela de las Américas en Fort Gulick, en Atlanta, y fueron sobreentrenados ni más ni menos que por los boinas verdes de los Estados Unidos, que son el comando de acción rápido más efectivo que tiene el ejército estadounidense. Y ahí fueron entrenados. A unos los enseñaron a moverse sin ser descubiertos y aprender a sobrevivir entre la selva, en el desierto, en las peores condiciones, a buscar comidita entre los insectos, a sacar agua de las plantas, a sobrevivir en las... A otros los enseñaron a manejar el armamento más modernos, a colocar explosivos, les enseñaron cómo pinchar teléfonos, cómo hacer inteligencia electrónica, cómo mirar desde los drones. A esos señores los entrenaron en la electrónica moderna más sofisticada. Y después los mandaron para México y la orden era construir un ejército que le sirviera a los intereses de los Estados Unidos en México. Los intereses de los Estados Unidos, ¿cuáles son? No me venga ahora que controlar la droga, porque los que se encargaron de mover la droga fueron los Zetas. Entonces eso no es el interés de los Estados Unidos. No, el interés de los Estados Unidos es el gas y el petróleo mexicano en primerísimo lugar.
y muy particularmente el petróleo, porque como corporación, la corporación más consumidora de petróleo en el mundo entero es la Marina de los Estados Unidos, seguida por la aviación de los Estados Unidos. La aviación no comercial, la aviación militar de los Estados Unidos, como corporación, consumen más que la Pan American y la Braniff en su momento, que la Delta contemporánea, como aviación. Los barcos, ni hablar, mover esos portaaviones, mover esos transatlánticos militares que ellos tienen, eso cuesta lo que ustedes no se alcanzan a imaginar y chupa petróleo a lo desesperado. Por eso los más interesados en garantizar las fuentes energéticas de manera directa son ellos, es la fuerza militar de los Estados Unidos. Eso no es problema de la Ford, ni de la Chrysler, ni de... No. Es problema del ejército de los Estados Unidos. Tiene que hacerse a las fuentes de petróleo, de gas, de energía antigua, guardada, fósil. Ellos tienen esa imperiosa necesidad. Y entonces miren lo que hicieron aquí en la cuenca de Burgos. La cuenca de Burgos está localizada al sur del Eagle Valley, que es el punto de explotación de gas más importante de los Estados Unidos, en Texas. Y aquí en México, la cuenca de Burgos, cuenca no es un valle, es una cuenca, tiene la sexta reserva de gas más grande del mundo, pero la tiene metida en forma de burbujas entre la roca y por lo tanto el único mecanismo de extracción posible es por el sistema de fracking. Hay que meter agua a presión con 504 químicos diferentes, diluir la roca y a presión se revienta la burbuja de gas y se recoge. El problema grave es que la cuenca de Burgos está en la mitad de un desierto, entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Y eso es una zona desértica. Los que han podido viajar hasta el norte de México saben que uno entre más se va acercando a la frontera, más y más y más desierto se vuelve, y la cuenca de Burgos no es para nada una excepción. Pero ahí hay ganadería, o hubo ganadería suelta, algún poco de agricultura y varios pobladitos. El único que tenemos reportado es el caso de Allende. Allende debió tener aproximadamente unos 8,000 habitantes. El único reportaje que llegó aquí, uno puede ver otros reportajes de la prensa norteña, tanto de Sonora como de Nuevo León, y ahí hablan sobre los zetas, y dice Osorno, uno de los periodistas que registró esto, que la gente le llamaba a ese comando de 60 camionetas Toyota blindadas, que cuando venían del desierto parecía el zumbido de un gran animal que se iba acercando, y la población entera buscaba hueco donde esconderse porque venían a matar a alguien y no sabían a quién ni por qué, pero junto con el asesinato que se producía en el pueblo llegaba la amenaza: les queda un mes para irse de su pueblo, recojan lo que se van a llevar porque se tienen que ir, les quedan 2 semanas, les queda 1 semana. La caravana de la muerte, dicen que le llamaban, la caravana de la muerte. Y hay un solo reportaje que yo siempre lo tengo que contar así porque me parece que es muy posible de visualizar,
que hace San Juana Martínez en la jornada, que dice: ay, señorita periodista, yo no sé por qué me hicieron esto, mire mi casa cómo me la volvieron. Y la única foto que aparece es una foto tomada con el celular. Entonces no es una foto de gran nitidez, ni mucho menos, pero se logra ver que es una casa con columnas griegas. Es decir, se parece a las casas de Siria, totalmente derruidas, y en segundo lugar muestra que se trataba de una familia pudiente. No era cualquier persona del pueblo ahí. Y la señora dice: y yo no entiendo por qué me hicieron esto, y cuando le digo que no entiendo es porque me mataron a mi marido y a mis hijos. Y cuando le digo que no entiendo es porque mi casa está al frente de la presidencia municipal. Y cuando le digo que no entiendo es porque al lado de la presidencia municipal está la estación de policía. Y cuando le digo que no entiendo es porque a 4 cuadras de distancia está el comando del ejército. Y cuando le digo que no entiendo es porque esto no ocurrió a la medianoche, sino ocurrió a las 12 del día, a plena vista de todo el mundo, delante del presidente municipal, de la policía, el ejército sabiendo. Llegaron esos tipos y mataron mi familia y destruyeron mi casa. Usted explíqueme por qué hicieron eso. Se trata de una guerra de terror para expulsar población. Eso ya lo hicieron, lo pusieron en funcionamiento en Colombia hace ya varios años, las Autodefensas Unidas de Colombia. Cuando ustedes escuchan hablar de que hay de 7 a 8 millones de desplazados internos en Colombia, perdón, mire el escándalo internacional que le han hecho a Venezuela porque ha desplazado 2,5 millones. En Colombia van 8 millones de desplazados internos y calculamos que son cerca de 4 millones de desplazados internacionales. ¿Por qué hacen esto? Esto está ocurriendo en un momento de la historia donde se inicia un gran proceso de recolonización sobre los territorios ricos del mundo, en mineral, en energía o en sistemas productivos que pueden eventualmente convertirse en energía. La palma africana, el maíz, la caña de azúcar, ya no es para comer, no es para producir azúcar, es para producir gasolina, para mover los coches y todo lo demás. Se volvió en algo compulsivo. Es un momento de la historia donde me contaban hace unas pocas semanas, esa es la ventaja de los chasquis, que uno abre los oídos, me contaban hace unas pocas semanas, en Europa llegamos en este momento al 0% de pago de interés por depósito a término. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el momento de la historia que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir? Que los bancos ya no estén dando intereses porque usted ponga un depósito, por grande que sea y por largo que sea el plazo en el que usted deposita su dinero, que están llenos de capital dinero y no saben en qué negocio meterlo para producir rentabilidad. Eso se llama crisis de capital, que no hay dónde meter ese capital, no hay dónde depositarlo que produzca rentabilidad. Y por eso pusieron a Trump de presidente, porque les va a hacer un enroque después de que apertura, así hizo idéntico Inglaterra para mantenerse como el gran imperio. Al principio libre mercado para todas partes, y cuando vieron que ya el libre mercado no les funcionaba más,
que necesitaban urgentemente volver a recomponer el aparato productivo interno a como diera lugar. Entonces cerraron fronteras ellos y comenzaron a poner aranceles, y esa historia es la que le estamos viendo hoy a Trump. Por eso lo pusieron, para que volviera a regenerar la industria del acero, para que volviera a regenerar la industria del aluminio, para que volviera a ser el gran campeón de la producción automotriz, que es lo que hizo Big America, la Gran América, ser el mayor productor de automóviles del mundo. Eso ya no tiene regreso posible por toda una serie de factores tecnológicos que hacen que eso ya es un regreso donde la maquinaria toda comienza a chirriar, no solamente la que van a tener que mover para allá, sino la que pretenden colocar allá, y todo el resto del sistema comienza a craquear. Es en ese contexto que se produce la condición de la guerra. Es en ese contexto. Es en ese contexto que se produjo la Primera Guerra Mundial. Es en un contexto semejante que se produjo la Segunda Guerra Mundial. Y la primera fase de la guerra es siempre secreta. Y lo que está viviendo México es una guerra secreta, para poderse quedar con el gas, con el petróleo. Y entonces ya hicieron todo lo posible por quebrar a Pemex, y lograron bastante. Le hicieron un daño estructural. La primera jugada que hizo Salinas fue partir la empresa en 4. Eso es ridículo, porque ¿cómo es posible que usted vaya a hacer exploración petrolera si tiene una parte que es la de ventas y la que recibe el dinero, y las otras? No, pues no, esas no reciben nada, esas se gastan lo que tenían o lo que el gobierno a buenas quiera pasarle para continuar la producción y explotación de pozos petroleros nuevos. Los derivados los acabaron. Mi maestro John Saxe Fernández decía, vender petróleo es muy buen negocio. El costo promedio de producción por barril en México es aproximadamente entre 17 y 19 dólares por barril. Y se está vendiendo a 40, 50, 60 ahora, que está barata, pero casi llega a 100. Entonces imagínense, por eso es que no pudieron quebrarlo, porque le hicieron todo lo posible, pero solamente vender el petróleo es bueno. Vender los derivados es el 500 y el 600% de ganancia sobre la venta del barril crudo de petróleo. Es decir, y acabaron con todos los plásticos, los abonos, las gasolinas, los aceites, con los pegantes, con todo acabaron estos miserables para poder quebrar a Pemex. Y ahora, la pregunta es, cuando ellos están ya metidos acá, ¿podremos revertir eso? Esa es una pregunta complicada, pero eso tiene que ver esencialmente con la guerra que tiene México hoy por delante. Lo otro, por si acaso no sabían, desde el gobierno de Fox y muy particularmente el de Calderón para acá, México ha extraído más plata y más oro del que se sacó durante todos los 300 años de la colonia. Es decir, en 12 añitos se ha extraído más mineral del que se extrajo en 300 años. Pero también, para poder hacer eso, necesitan sacar a la población. Porque los territorios mexicanos tienen problema de agua. Y el agua o se utiliza para que la gente, el ganado y la agricultura puedan vivir, o se utiliza para el fracking o la extracción
de la minería en la forma moderna que se hace, que es diluyendo las montañas enteras. Y para poderlas diluir tienen que echarle todas las toneladas de agua encima con químicos como el mercurio y el cianuro que terminan por envenenar las fuentes de agua. Y eso pues es guerra contra la gente. Y comienzan por crear todo un imaginario de que no se sabe por qué nos matan, no se sabe por qué estamos desapareciendo. Al tío se lo llevaron, al primo, al papá, a la mamá se la llevaron. ¿Por qué se la llevaron? No sabemos, pero dejaron una nota de que se van ustedes o también se mueren. Y eso se generaliza sobre la población. Eso fue lo que estaba pasando en Cheran. Eso exactamente. Ahora, es una competencia a muerte entre esos grandes capitales, esos grandes bloques de producción industrial y financiera. Hoy, la República Popular de China tiene las reservas en dólares más grandes de la tierra, muy por encima de los Estados Unidos. Se han venido quedando con toda la reserva monetaria en dólares del mundo. Entonces, ellos también tienen el problema de qué hacer con los dólares. En un principio, mientras se logran reciclar y remover internamente, la maravilla. Pero pasan muchas cosas con eso. Miren, montan las industrias porque tienen el dinero con que montar la industria que quieran, del tamaño que quieran. Y se vuelven aspiradoras de materia prima, aspiradoras, eso que está pasándole a México en gas, en petróleo, en minería, le pasa con el resto de los productos de la tierra. Hay que chupar de todo para poder producir estas pantallas de televisión gigantesca, los equipos de sonido y algo tan elemental, los empaques de cartón. Y entonces le están robando todos los bosques a Myanmar, los chinos. Están acabando con los bosques de Tailandia por completo. Y también vinieron a acabar con los bosques de México. Esa tumbada gigantesca de bosques que hubo en Michoacán, ustedes tienen que acordarse que hace relativamente poco tiempo, yo lo vi, uno cruzaba Michoacán y era todo verde, lleno, eso se está pelando y pelando y pelando a un ritmo y a una velocidad escabrosa. Y esos bosques, esa madera, llega al puerto de Lázaro Cárdenas, lo suben en planchones y va Pacífico para adentro. Me metí a hacer una construcción en la costa del Pacífico mexicano por puro afiebrado y puro aficionado. Y entonces me llegaba un camión con unos roconones así gigantescos y yo pues le compré un poco de roca ahí como parte de un negocio que hice. Y le pregunto al camionero, oye, cuando usted no me está vendiendo esos roconones aquí, ¿en qué trabaja? Y me dice, eso es muy fácil, yo le vendo las mismas rocas en el puerto de Lázaro Cárdenas. Allá tienen unas muelas gigantescas y pulverizan la roca, la vuelven arena y tienen unos imanes enormes porque toda la roca del frente del Pacífico mexicano es hierro. Se chupa el hierro, le damos vuelta al planchón, se suelta sobre el planchón y allá en el Pacífico adentro está el gran transportador chino que va a aspirar todo eso y se lo va a llevar para China. Entonces, ustedes saben, han oído hablar de que las ciudades en China hoy son construcciones sistemáticas aceleradísimas de grandes edificios en acero, por supuesto. ¿De dónde está saliendo la materia prima de eso? Necesitan
el coltrán para poder producir las pilas de las baterías de los teléfonos y de las computadoras. Las mayores minas del coltrán están en el Congo belga. Y hay una pelea tremenda entre Francia, Estados Unidos y China por quedarse con ese material. Entonces sale el planchón de la minería y va caminando por el Congo belga y de pronto y todos los guardias y todos bombazos y demás muertos para poderse quedar con el mineral que viene encima del planchón. Y los chinos no son inocentes en eso. Si ustedes van a Michoacán y se meten hoy, van a encontrar que están llenos de supermercados chinos y llenos de restaurantes chinos. ¿A qué vienen los chinitos ahí que no sea mirar, aunque sea sesgado, pero vienen a observar cómo es que está operando el negocio ahí? Y debajo de las montañas, de esos bosques inmensos de Cherán, donde cortaban las ramas y después se llevaban los troncos, quemaron todas las ramas para que no volviera a crecer un árbol más. Los más ancianos, cuando uno se hace amigo de ellos, le confiesan, es que debajo de eso hay oro y hay plata. Entonces, eso fue lo que produjo el levantamiento de Cherán. O era eso, o era la expulsión total de esa población. Pero eso mismo en Colombia, esos 7 millones de desplazados han significado de 6 a 7 millones de hectáreas perdidas por parte de la población. Es decir, eso es lo que viene ahora. Yo cuento todo esto porque ahí viene la pregunta. Bueno, yo quiero terminar contándoles la historia general de todo este cuento. Lo primero es cómo nos manejan el lenguaje para darnos cuenta de qué cantidad de mentiras comemos todos los días. Yo les decía a ustedes en primer lugar que la peor de las mentiras es que nos sigan diciendo que es crimen organizado. En Colombia fueron las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, y andaban todos como ejército, vestidos con uniforme de ejército, con aparatos militares del ejército, con helicópteros del ejército transportándose de un lado para otro de Colombia. Después se dieron cuenta que eso comprometía a los generales y que varios de ellos terminaron siendo acusados, porque no era posible que en una zona donde no había presencia militar, de la noche a la mañana llegaran cientos de hombres cuando se escuchaba el ruido de los helicópteros aterrizar, y al día siguiente era una masacre generalizada sobre el pueblo donde aterrizaron estos señores. Entonces está bien, fueron las AUC, fueron un grupo de crimen organizado, pero ¿y por qué la utilización de los helicópteros? Las AUC no tienen esos equipos de transporte militar de esa capacidad y de ese volumen. Eso es el ejército colombiano. Y entonces lo que hicieron fue ya dejar de llamarles más AUC y ahora les llaman bandas criminales. Entonces fíjense cómo hay un paso adelante en la estrategia de construcción de esos ejércitos en México. Ya desde el principio son crimen organizados. Es la misma cosa, bandas criminales, crimen organizado. Entonces, el término, el concepto y la palabra es ya de por sí toda una tergiversación de lo que realmente hay detrás. Pero entonces echamos un poco para atrás en la historia. ¿Con qué se financian? Sí se financian con la droga. Indudablemente la droga es el mecanismo de financiamiento.
de eso que no nos quepa la menor duda. Lo único es que ellos no están vendiendo droga para hacerse multimillonarios. Esos eran los de la generación de carteles anteriores, que compraban grandes casas, mansiones, construían barrios, o si no, con ayuda de los bancos comenzaban a construir centros comerciales en todas las ciudades de México. El mejor sistema de lavado de dinero son los centros comerciales. Usted compra la pintura, las baldosas, el mármol, los techos, la silletería en los cines en efectivo, y después vende con cheque y entra lavadito, y nadie lo rastreó porque usted compró todo en efectivo. Entonces, cuando uno comienza a ver todos estos centros comerciales que crecen como hongos, que polulan como hongos en la ciudad, no les quepa la menor duda, en los Estados Unidos, en Buenos Aires, en Europa, en Colombia y en México, los centros comerciales son un mecanismo probadísimo de lavado de dinero. Entonces, sí. Ahí está, y esa es la mezcla, y esa es la combinación de lo legal con lo ilegal, pero lo que nos interesa mirar es cómo se convirtieron estos sujetos transportadores de droga en los accionares de un proyecto económico, político de dominación sobre determinado país. ¿Cómo lo hicieron? El primer experimento obligado que le tocó hacer a los Estados Unidos en esa dirección fue Camboya, porque las guerrillas en Vietnam tenían en jaque al ejército de los Estados Unidos, a la marina, a la aviación, los tenían en jaque, no podían avanzar, les tocaba retroceder, miles de muertos, y comienzan a aparecer las guerrillas en Camboya, y entonces se voltea el ejército y le pide al Congreso de los Estados Unidos, oiga, necesitamos ampliar la guerra al territorio de Camboya, porque estos locos también andan produciendo su propia guerrilla, los Khmer Rojos. Y entonces el Congreso le dice, oiga, tenemos a toda la juventud en Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam. Tenemos al mundo entero en contra de la guerra de Vietnam. ¿Con qué cara le vamos a decir, estamos perdiendo la guerra, pero vamos a ampliar el territorio de la guerra? Eso no hay manera de explicarlo ni de justificarlo. La respuesta rotunda es no. Entonces lo que hacen es comenzar a financiar una contraguerrilla pagada con heroína. Mandan cuadros ultra sofisticados, ultra preparados de la inteligencia militar estadounidense y los meten a Camboya. Y ellos comienzan a formar contraguerrilla con indígenas y nativos de Camboya. Y se financia todo eso con la heroína, que comienza a entrar por toneladas a los Estados Unidos, en los dobles fondos de los ataúdes de plomo de los soldados muertos en Vietnam. Ahí llegaba, el ejército recibía eso y tenía sus gentes que le compraban y le distribuían la mejor heroína que jamás se consumió en los Estados Unidos. Hay una película muy buena con Denzel Washington, que si no la han visto no se la pierdan, se llama Gángster Americano. Y es fantástica porque está narrando un hecho absolutamente verídico, que es cómo el ejército de los Estados Unidos se vuelve cómplice del ingreso con ayuda de la CIA. ¿Cómo les funcionó, por lo menos para financiar y producir gran bloque de dinero, cuando en Nicaragua los luchadores de la libertad, que era el ejército de Somoza estacionado ahí y casi a punto de disolverse en Honduras, en la frontera con Nicaragua,
Reagan comienza a financiar la recomposición, la rearmamentización y la penetración sobre el territorio nicaragüense de ese ejército y le llamó los luchadores de la libertad. Allá llegaron los veteranos de Vietnam, levantaron imagen y fueron con esas imágenes al Congreso de los Estados Unidos y le dijeron: luchadores de la libertad, miren los daños que están haciendo, están bombardeando las escuelas con los niños y las profesoras adentro de las escuelas. Luchadores de la libertad, mire, están matando a las madres parturientas en los centros de salud. Luchadores de la libertad, están pegándole candela a las cooperativas de agricultores. Eso no es contra un ejército, sino es contra la población civil. Y entonces el Congreso no le quedó más remedio que cerrarle la llave a los tales luchadores de la libertad. Y lo que hicieron fue montar el laboratorio de cocaína más grande que jamás haya existido en la selva amazónica de Bolivia, con ayuda del ejército de Bolivia que estaba en el poder, estaba de comandante García Meza. Yo no sé si se alcanzan ustedes a acordar de García Meza, y monta un laboratorio en lo que era el Parque Nacional de Huanchaca, hoy profesor Kempf, porque el que descubrió el laboratorio, el que descubrió la pista aérea a costa de su vida, fue un profesor botánico de la Universidad de Santa Cruz, Bolivia, que quería tomarle muy ingenuamente fotografías a las matitas y a esa vegetación extraordinaria que había en las estribaciones de la cordillera de los Andes y que abría hacia a la Gran Amazonas. Ahí, decía el profesor Kempf, hay una vegetación única en el mundo. Tomémosle fotografía, y el gobierno boliviano nunca lo acompañó en esa iniciativa, y fue la Universidad Complutense de Madrid la que le pagó al profesor Kempf para que hiciera esas fotografías. Y cuando están sobrevolando y tomando las fotos con su hueco abierto allá en el fondo de la avioneta, ven una pista aérea. Pero eso no es posible, este es territorio vedado a cualquier forma de desarrollo. ¿Qué hace una pista aérea aquí? Y deciden aterrizar. Le decía el viejito Kempf al joven profesor catalán, era un muchachito de unos 26 años recién graduado en botánica: ay, aterricemos. ¿Usted se imagina poder llevar hojitas y florecitas? No, es que eso puede ser peligroso si usted ni siquiera sabía que eso existía. Hombre, yo me bajo y pongo pecho y yo aseguro que aquí no va a pasar nada. Y aterrizaron ahí. Y claro, los mataron a todos, exceptuando al muchachito botánico que salió corriendo cuando vio que los tipos venían hacia ellos, que le habían disparado al profesor Kempf, que le prendieron candela a la avioneta. El tipo, ni corto ni perezoso, fue y se metió y se escondió entre la selva. Y cuando escuchó el ruido de otra avioneta sobrevolando, salió, se quitó la camisa blanca y comenzó a hacer señas, y de buena gente los tipos, después de varias vueltas, sabiendo que habían recibido mensaje de SOS de que los estaban matando ahí, aterrizan, lo suben, le dan vuelta a la avioneta y regresan a Santa Cruz, donde él da aviso del asesinato del profesor Kempf. Hoy ese parque nacional, el parque nacional más grande del mundo, en la selva boliviana, en la selva amazónica boliviana, se llama Parque Nacional Profesor Kempf, por la muerte suya y por su deseo de que eso se hubiera reconocido como área de investigación científica. De ese laboratorio salió toda la cocaína que nutrió a los hermanos Rodríguez Orejuela en Cali, y a Paulo Escobar en Medellín, y a los hermanos Ochoa en Medellín, y a toda esa parafernalia rara de vendedores de cocaína.
que por supuesto no tuvieron que ir hasta Nueva York ni a Miami a hacer ellos personalmente la venta de la droga, porque de eso se encargaron los amigos nicaragüenses que estaban coordinados por la CIA, porque con ese dinero se iba a financiar la reconfiguración de los luchadores de la libertad. Aquí con ese dinero se formó el Señor de los Cielos, el cartel de Guadalajara, el cartel del Golfo. Con ese mismo dinero fue que se movió todo esto. Y aquí no vino Pablo Escobar a dar órdenes, me da mucha pena, pero ni en Estados Unidos tampoco. Entonces esta imagen que nos dan en los programas de televisión, en las telenovelas, de que tienen todo el control del mundo, es mentira. Todo eso está mediado por una genialidad producida en otra parte, en las oficinas del Pentágono o de la CIA directamente, donde planean todo el programa de mercadeo y de uso de los dineros que les permite actuar de manera absolutamente suelta frente a el control del Congreso, al control del Departamento de Estado, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Esas agencias tienen hoy capacidad de cooptar a los mejores muchachos de las universidades, darles un salario muy alto, hacerles entrenamiento físico y terminar formándolos como cuadros de inteligencia. A los más brillantes que están estudiando ciencia política, antropología, que están en el campo de las ciencias sociales y que una vez ganados para su proyecto terminan siendo los futuros agentes de la CIA. La CIA no ha parado de crecer un solo día. Tiene cada vez más cuadros en todas partes del mundo. Pero ¿para qué? Si la Guerra Fría ya se acabó, pero el avance estratégico de ellos en un momento de guerra significa un proceso de recolonización para nuestros países. Entonces, yo con lo que quiero concluir, y esa es mi pregunta y mi inquietud, decía el viejo Perón, siguiendo a Estela Caloni, este libro hay que leerlo, este libro es vital, Pirena, para este momento de la historia. Operación Cóndor, de Estela Caloni, lo comercializa La Jornada, lo vende La Jornada, y es importantísimo porque nos permite ver todo el nivel de coordinación de los ejércitos del Cono Sur en los años 70. Nosotros tenemos memoria del horror que se vivió allá. Ahora el horror lo están viviendo Venezuela, Colombia y México y Centroamérica. Es el horror. Ahora, me decía Estela Caloni en estos días, Perón acostumbraba a repetir todo el tiempo política interna. La política interna es de cabotaje. Si hay tormenta allá afuera, el que se sacude es el barco entero. Lo otro es que tú arreglas los nudos aquí y aceitas la maquinaria aquí y le echas un poco más de carbón o de petróleo o lo que se necesite al barco para que siga funcionando y le das de comer a los marinos para que... Esa es la política interna. Pero la tormenta está allá afuera y contra eso es con lo que hay que pelear. Entonces, yo les pregunto, primero que nada, ¿funciona la fórmula de hacer foros con los golpeados, con los dolientes de esta guerra, cuando no son ellos los que tienen la posibilidad de definir una política para enfrentar la tormenta que ha sido planeada desde afuera? Ese es el problema, ese es el gran problema. Y peor todavía porque no se ve, no se logra visualizar aquí desde adentro que es una guerra de diseño.
Es una guerra que se pensó sobre un escritorio, con cabeza fría. ¿Para qué? Para poderse quedar con los territorios estratégicos de la nación. Si uno no ve eso, entonces piensa así, que hay que crear una policía ultra especializada y anticorrupta y con unos salarios muy altos y muy bien entrenada, con manejo de aparato de inteligencia y todo lo que ustedes quieran, y sacar al ejército, porque el ejército es un desastre. Pero no solamente es un desastre, lo peor para el ejército es que frente a una andanada de invasión como la que viene, el pueblo mexicano termina odiando a su ejército, a su marina. Entonces, ¿con qué se va a defender? Si la única posibilidad real de defensa que tendría ese ejército y esa marina es su propio pueblo, es recortarse hacia atrás y tener aquí un juego de dominación hacia adelante con todo el pueblo. Si no se cuenta con eso, no hay cómo hacer una guerra contra la invasión. No hay manera de sostenerla. Y ya hoy está dividido. Hoy todo el pueblo mexicano visualiza al ejército y a la marina como sus enemigos. Entonces ya nos partieron. Y eso es lo que querían, eso es estratégico, eso es una construcción estratégica. Entonces yo por eso les decía, guerra, ¿qué hacemos? Y yo les decía, pensemos, porque esto requiere de sentarse a pensar. Aquí no hay soluciones mágicas, pero sí por lo menos tener los elementos de lo que le está pasando a México, mirando lo que ocurrió en Camboya, mirando lo que pasó en Colombia, mirando lo que pasó en Nicaragua. Hoy está México metido en esa misma circunstancia. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos para construir una política alterna contra esa guerra? Que no, es cierto lo que dice Andrés Manuel en un punto importantísimo. Hoy no puede retirar el ejército, retira el ejército y se despeporra este país, pero así, y eso es lo que quieren más ellos que nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es una pregunta urgente, imperiosa y de construcción de colectivo. En eso también comparto con él, quizás los foros apuntaran para allá, pero se requiere mirada compleja y se requiere colectivos pensantes que sean capaces de construir proyecto de nación alterno, sabiendo que nos están metiendo en una guerra secreta. Es una guerra, ya no es de baja intensidad, es una guerra sucia de diseño desde el extranjero. ¿Qué hacemos ahí? ¿Ah? ¿Qué hacemos ahí? Y sabiendo que estamos en el marco de una crisis económica de enorme dimensión. Esto es como uno hacerse la pregunta, llegando Hitler al poder, uno lo ve y nosotros que ya tenemos esa historia más o menos narrada aquí en la cabeza, y está uno en Alemania en 1936, y sabes que todo aquello camina en una dirección de la producción de una guerra mundial. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Porque lo que sigue es una guerra fascista, sin lugar a dudas. La cabeza más visible hoy es Trump, que le pueden decir lo que sea. En otra época, el presidente de los Estados Unidos se caía porque se caía. Pero ahora el tipo
le han destapado todas las ollas podridas del mundo en lo personal, en su propia elección. Y no pasa nada, ni va a pasar nada, ni va a pasar nada. Ahí no está la jugada. En el juego de la democracia no ocurre nada, porque entramos en un periodo donde la democracia no cuenta. Ah, caray. Yo espero solamente que por lo menos me hayan seguido, que me hayan acompañado en esta lógica terrible, porque es una lógica terrible. A tal grado que seguimos en la utopía, caminando. Sí, claro, hay que seguir caminando. No, lo bueno es que podemos todavía hablarnos. Lo extraordinario es que todavía podemos hablarnos. Y no tenemos que hacerlo en los túneles ni en las cuevas de los cristianos. No, todavía lo hacemos en público y abiertamente y podemos hablar todo esto, y eso es muy importante, pero tenemos que pensar en esta dimensión, tenemos que pensar en esta profundidad. No podemos quedarnos con que la respuesta es una respuesta al problema del crimen organizado. Eso es cuento, ese es el cuento, y eso es exactamente donde no debemos caer en la trampa, porque esa es una trampa. Nos están armando una sociedad de terror. Miren, una de las cosas que está pasando en muchas de las poblaciones de México hoy: nadie sale después de las 8 de la noche, todo el mundo se encierra, es decir, ya se entró en estado de sitio, en toque de queda. Es idéntico, no es explícito, no es el Estado el que digo, pero ya le plantaron a la sociedad un toque de queda en la vida de los hechos. Eso es en condición de guerra. Eso solamente pasa en las sociedades en guerra. A ver, mire, gracias por su información, por su ponencia. A mí me llama la atención lo siguiente: o sea, toda esta información que usted acaba de regalarnos es mucho, muy importante. Y nosotros ya las ubicamos, todo está detrás de nosotros. Muy legal. A mí me llama la atención lo siguiente: el no haber mencionado de que, vamos, Estados Unidos, vamos, presidentes, Trump, Reagan en otros tiempos, son instrumentos de gran capital. No lo mencionó usted en su ponencia, pero no de cualquier capital, ¿eh? Aquí tenemos a BlackRock, que es el dueño en este caso de algunos contratos de Pemex, y aparte en este caso de las refinerías que nos venden la gasolina y otros combustibles. Bueno, porque está muy claro que se va a reconfigurar las refinerías que tenemos, y va a ser una grande para que seamos autosuficientes. Ellos están, por decirlo de una manera, chingue, o sea, de que no se regresen los contratos petroleros, de que el aeropuerto vaya, o sea, le quieren imponer la agenda a López Obrador. Entonces, la cuestión sería que usted, vamos, me comentara, si es tan amable, ¿qué onda con el capital? Es el gran capital, no es Estados Unidos, es el gran capital, pero no cualquier capital, el capital judío. Gracias, nada más. Tengo que hacer un comentario que sí es cierto, dejo cosas entre el tintero y eso es grave. La toma del territorio por parte de los Zetas para quedarse con el petróleo fue para entregárselo a una alianza que se dio entre Pemex y Gas Natural e Iberdrola de España, lo cual era prohibido por ley. Los únicos que tenían derecho a hacer exploración petrolera y de gas, de energía, era Pemex. Entonces, ¿cómo es que se produjo una alianza sin reforma energética? Porque fue previo, 7 años, 8 años antes de que se hiciera la reforma de Peña Nieto este año. Entonces, era muy extraño que se produjera esa asociación y que comenzara ese proceso de explotación, pero sacaron a las poblaciones para poderle servir a Pemex, Gas Natural y Iberdrola. Una vez que ya se hizo la reforma este año,
entraron otra vez los Zetas, y esta vez sacaron a los ingenieros y trabajadores de Pemex Gas Natural y Iberdrola. ¿Y a quién se lo entregaron? A la Halliburton. La Halliburton se quedó con todos los equipos y maquinaria que había puesto ahí los de Pemex y Gas Natural para hacer su fracking. Es decir, la Halliburton de Dick Cheney, que fue el que diseñó la guerra contra Irak para quedarse con los pozos petroleros rusos y franceses, se metió a México y se quedó con eso. Entonces, sí hay una cuestión de determinación nacional. Es decir, y ese juego, inteligencia, aparato militar y capital empresarial, que juega coordinadamente para hacer la ocupación territorial. Y por supuesto el sector financiero, y el sector financiero es mundo entero, aparentemente no tiene raíces, pero por supuesto que nosotros sabemos que es mentira. El sector financiero está centralizado hoy, manejado en su mayor bloque de poder por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son agencias no del mundo como dicen sus nombres, sino de los intereses financieros de los Estados Unidos. Pero eso ya nos lleva a otra charla, pero sí es importante saber eso. Y claro, ahí están los judíos también metidos. Este panorama desolador que plantea el maestro es cierto, desde luego, pero atendiendo a un título de una canción, afortunadamente no todo está perdido. El título nada más es No todo está perdido. Te vengo a ofrecer mi corazón. Bueno, así dice la canción, pero yo digo no todo está perdido. ¿Por qué razón? Porque se agigantan los hombres en contra del imperialismo. Y con la charla que nos dio hoy el maestro Eduardo Correa, para mí se agiganta más Nicolás Maduro. Un país como lo conocemos, como este pequeño, y que se enfrenta con toda gallardía, por no decir con otras cosas, ha peleado decorosamente. Y entonces, efectivamente, el imperialismo nunca ceja, siempre está duro, pero afortunadamente, somos 7.500, 7.700 más los que están haciendo millones de habitantes. La mitad obviamente no cuenta porque no tiene poder adquisitivo, pero ya lo señalaba un compañero, 6, 8, 10, 20 monos en la tierra son los que tienen el 50, 60 o 70% del Producto Interno Bruto. Pero en términos de personajes, de conciencia, de personas, pues somos miles de millones, los jodidos. O sea, en ese sentido, hay la posibilidad de la utopía para poder derrotarlos, que es un enemigo fortísimo, sí. Que en el neoliberalismo no existe la democracia, es cierto. En México tampoco existe la democracia. Pero ¿qué pasó el 1 de julio? No porque haya democracia. Se hicieron las elecciones más sucias de toda la historia. Hubo más de 140 muertos todavía derivados de la elección. Hubo más de 1,000 compañeros y compañeras que renunciaron a su puesto por las amenazas. O sea, y hubo una andanada de todos los empresarios por derrotar la voluntad ciudadana. Simplemente fue una asquerosidad. Pero ¿por qué se olvidó el siguiente día de la elección? Porque 30 millones de mexicanos, a pesar de todas las porquerías y a pesar de que no existe democracia, fuimos a votar. Y en ese sentido hay la posibilidad real de que no podemos entender lo que nos dijo el maestro si no metemos al ejército coludido en esta guerra contra el pueblo. No podemos entender esta guerra contra el pueblo si no existen gobiernos, títeres, vasallos, lacayos del imperialismo norteamericano. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que dividir
saber quiénes son nuestros amigos o quiénes son nuestros hermanos de clase y quiénes son nuestros enemigos. Y efectivamente, siempre es el factor de el agandalle de la riqueza nacional o de todo lo que pueda existir para hacer dinero, pero tenemos la fortuna de que este oxígeno que da la posibilidad, bueno, pues ahí todavía está la oportunidad de a quien votamos tenga la suficiente gallardía, nacionalismo, conciencia de enfrentar al imperialismo y que de alguna manera no nos espantemos y en este sentido yo creo que estamos en una lucha que no debemos olvidar al enemigo principal, que así empezó más o menos la plática, que el enemigo principal pues, de toda América y de todo el mundo es el imperialismo norteamericano. Pero el imperialismo norteamericano ha sido derrotado. Vietnam lo derrotó, Cuba lo derrotó, con todos sus bemoles. Entonces, yo tengo la fe, la esperanza revolucionaria y el compromiso consciente de que podemos vencer. Porque si no, pues entonces estaríamos fritos. O sea, ¿y qué hacer? Es difícil. ¿Qué hacemos? No tenemos una varita mágica, pero sí sabemos que podemos triunfar. ¿Por qué? Porque del lado nuestro está la razón, la colectividad, no la cuestión inmediata del dinero fácil o de querer el individualismo. Pero lo dejamos mejor que nos conteste el maestro, que es especialista y que es el que tiene los conocimientos. Yo soy fundador de Morena, así que pienso y critico y me preocupo desde los ojos de Morena. Yo tuve una discrepancia con ustedes, digo yo ustedes, porque ganó la lógica del partido político sobre la de los movimientos, la del movimiento. Yo pensaba que era urgente que enraizara el movimiento más, que tuviera mucho más trabajo de bases con pueblo, antes de saltar a ser partido. Sabía que si se volvía partido iba a tener mejores recursos y ganó esa votación, ganó la votación de los recursos y de la posibilidad de llegar a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y ganó. Entonces yo me siento doblemente derrotado por lo que pasó en esa elección y porque yo no pensé que le fueran a dar la oportunidad a López Obrador, pero la verdad es que 30 millones de votos fue mucho más aplastante de lo que ellos mismos calcularon, y a pesar de que jugaron todas sus cochinadas y todo, como siempre, se logró imponer la mayoría de la población de mexicanos que efectivamente estaban hartos de tanta trapacería. Yo siempre que fui a dar conferencias les preguntaba a los compañeros, oiga, ¿y si nos vuelven a robar las elecciones, qué vamos a hacer? Es decir, yo no tengo sino una mirada escéptica. Yo me muevo dentro del escepticismo en la política, tal vez porque así me ha tocado, pero aquí también estoy poniendo mi corazón. Vine para acá para hacerme mexicano y yo hago parte del bloque, y mi esperanza es que López Obrador vaya rompiendo paso a paso con los proyectos que le quieren imponer, comenzando por el aeropuerto. Si no hay recursos para todo lo que se necesita hacer en México, por favor, no siga con el proyecto de ellos. Ese es el gastadero más absurdo de dinero, y cuando termine los próximos 3 años no va a tener recursos con qué seguir. Lo que dice López Obrador tiene toda la razón. Estamos por los proyectos que ya están impuestos sobre el país, estamos quebrados. Técnicamente estamos quebrados. Pero si él para, por ejemplo, el proyecto del aeropuerto, ahí quedan un montón de recursos vivos
que se pueden comenzar a reutilizar en los proyectos de autosuficiencia alimentaria, que es vital. Vital políticamente, vital nacionalmente. Si México es autosuficiente alimentariamente, no se deja chantajear porque no le mandamos alimento. Entonces es una urgencia, pero efectivamente no va a haber con qué hacer inversión en el campo si se sigue con el aeropuerto. Y así muchas cosas más. Por eso tenemos que volvernos fuerzas vivas. La utopía está con nosotros, pero Andrés Manuel necesita que nosotros, pensantes, nos sigamos moviendo y moviendo. No se acaba con una elección esto, todo lo contrario. Necesitamos seguir tomándonos las calles. Y el 2 de octubre es la primera calle que nos tomamos, porque 2 de octubre no se olvida. Muchas gracias.